Llegamos al último programa de Tiempos Difíciles, el último de esta serie antes del verano. Han sido 6 meses de vértigo en España, con escándalos, dimisiones y encarcelamientos incluso. Si recién comenzado 1994, justo en el arranque de este programa, alguien nos dice que en solo pocos meses va a dimitir el ministro del Interior y el de Agricultura, se va a fugar el exdirector de la Guardia Civil, aparentemente con cientos de millones, van a pasar por Carabanchel, entre otros, el exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, van a dimitir como diputados Solchaga y Corcuera y van a meter en la cárcel a un histórico del sindicalismo español como Paulino Barrabés, de UGT. Si alguien nos lo dice, lo tomamos poco menos que por un alucinado. Pero en todo ese vendaval de conflictos y de escándalos, los medios de comunicación han jugado un papel muy importante porque gobierno, fiscales y jueces muchas veces han ido por detrás de los acontecimientos, por detrás de los medios. Quizá por eso la batalla en los propios medios, prensa, radio y televisión, se haya recrudecido. En nuestro último programa contamos con una persona destacada de los medios. Es una entrevista insólita. El hombre con el que vamos a dialogar es uno de los más desconocidos de España y, sin embargo, de los que más se habla. Una persona que prácticamente no ha concedido una entrevista y que, sin embargo, está considerado como uno de los personajes más influyentes. Es el presidente de Prisa, que edita el diario El País, presidente de la cadena SER y otras cadenas filiales, presidente de Canal Plus y presidente de la editorial Santillana, que agrupa hoy editoriales de gran tradición, Alfaguara, Aguilar, Taurus y otras. Sus empresas están en España, pero también en Francia, Gran Bretaña, Portugal y, desde luego, y desde hace muchos años, en numerosos países americanos. Se llama Jesús Polanco. Con él, con Jesús Polanco, entramos en diálogo enseguida y después recibiremos, como final de nuestro programa, a una actriz excepcional, la más joven con tantos premios, Jodie Foster, la de Taxi Driver, la niña prodigio considerada como la actriz intelectual de Hollywood, que no solo se interesa por los guiones cinematográficos, sino que tiene una particular visión del mundo en estos tiempos difíciles. Don Jesús Polanco, buenas noches. Muy buenas noches. De entrada, gracias por aceptar esta entrevista. Somos, no le diría los únicos sorprendidos, hay muchos sorprendidos de que usted acepte una entrevista, cosa que no hace casi nunca, pero le entregan el premio Juan Lladó, que concede el Instituto de Empresa y la Fundación Ortega y Gasset. Le hemos invitado, como otras veces, nos ha aceptado y le agradecemos mucho. Yo se lo agradezco a usted. En estos años, yo no sé, quizá por no conceder entrevistas, yo no sé si usted ha cultivado una especie de gusto por la clandestinidad, ¿no? Era uno de los hombres de los medios menos conocido. ¿Cultivaba la clandestinidad? No, la clandestinidad no. Ahora, reconozco que tal vez un error es que cuando uno preside un grupo de comunicación, alguna vez tiene que salir a escena. Yo me resisto, yo no soy un comunicador, los comunicadores son ustedes, pero cuando la ocasión lo exige, aquí estoy dispuesto a responder todas las preguntas que me quiera hacer. Pues vamos a por ello. Ante todo, la primera pregunta es ¿quién es Jesús Polanco? Porque a mí me dijo una persona, dice, uy, no existe, eso es un acróstico. Sí, esa es una broma que yo suelo gastar, que cuando se habla de Jesús Polanco, se habla de Polanco, pues no es el Jesús Polanco con el que yo me voy a la cama todas las noches, ni mucho menos. Y pienso que es un acróstico en que la P es de prensa, la O es de ondas, la L es de libros, la A es de América, la N es de nacionales y la CO de la corporación. O sea, se mete con lo que yo represento, lo que yo personalizo o simbolizo, que es el grupo de comunicación que presido. Pues valga esta entrevista para probar que existe, cuanto menos, ¿no? Y después para ver qué hay detrás del acróstico o qué hay detrás del personaje, ¿no? Yo leyendo su biografía, hemos citado aquí algunos de los consejos de administración que preside, y viendo todo el poder que usted tiene, casi comprendo por qué alguien le llama Jesús del Gran Poder, ¿no? ¿Por qué le llaman? ¿Quién se inventó esto de Jesús del Gran Poder? Bueno, eso es una broma que hizo un buen amigo mío, el padre jesuita José María Martín Patino, hace muchos años. Se creó después del intento de golpe de Estado de febrero del 81, una fundación para la defensa de la democracia, se llamaba. Me eligieron como el primer presidente y entonces hice una encuesta de opinión, ahí salí yo más o menos
bien colocado, y José María Martín Patino, con su mentalidad religiosa, dijo: aquí, este es Jesús del gran poder. Más tarde se ha utilizado, en fin, ese término para decir otras cosas distintas de la broma del padre Patino. No hablaremos de todo eso de comunicación, pero un dato de su biografía que no viene en la oficial, en la que yo he conocido y que he pedido para saber los consejos de administración que preside o las actividades o para saber, por ejemplo, que Santillana se fundó en el año 1959. Hay un dato que no viene. Usted es el menor de 10 hermanos, si no tengo mal entendido, y quedó huérfano de padre a los 12 años, ¿es así? A los 12 años. Yo soy el prototipo del hijo de viuda, que en este país, que desgraciadamente ha habido muchas viudas que se han quedado con hijos, mucha gente de los que a mí me escuchan saben muy bien qué es eso y lo que supone, sobre todo en aquella España después de la guerra, que era una España muy difícil y que evidentemente marcó carácter. Y siendo hijo de viuda, con todas esas dificultades, y para hacer lo que usted ha hecho, de las empresas que ha creado, ¿quién ha sido su padrino? Yo no he tenido padrino nunca, ni he tenido nadie a quien acudir diciendo: tengo pupa o necesito que me eches una mano. Yo creo que eso me ha sido muy útil en la vida, estar solo, ser independiente, cosa que, perdón por aprovechar la oportunidad, si digo que lo sigo siendo de una manera rotunda y total. ¿Usted cree, se puede hacer, por tanto, nos está diciendo que se puede hacer, por tanto, todo ese patrimonio empresarial sin tener padrinos? Sin duda. Se puede hacer. Cuestión de trabajar, tener suerte, que sople el viento es bueno que le sople a uno de popa, y trabajar. ¿Y se puede hacer un patrimonio de empresas de comunicación de esa magnitud sin perder la independencia? Depende del terreno en el que uno se meta. Sabiendo escoger terrenos en los que se viva independientemente, yo creo que sí. Yo soy prueba de ello. Realmente, siempre dice en España la gente que tiene éxito que tiene que andar pidiendo perdón por ahí. Yo no sé si usted tiene que andar pidiendo perdón, aunque sea por haber tenido éxito. Poco, sí, sin duda. Sin duda. En España conviene, cuando se tiene un poco de éxito, pasar el rumor de que hay un pequeño cáncer de duodeno que uno tiene para que todo el mundo se tranquilice. Y se apiade cuanto menos. Claro, pues saben, este va a durar poco, ¿no? Eso es... ¿De qué poderes depende Jesús Polanco? ¿O qué poderes dependen de Jesús Polanco? Poderes, aparte del puro y concreto poder de decidir los beneficios a qué se dedican, poco más. Lo que sí considero, no tanto que sea un poder, porque la comunicación, la prensa, los medios, nunca son un poder en sí. Yo soy más partidario de decir que son un contrapoder. Lo que sí creo es que tienen una capacidad de influir importante. Y creo que es absolutamente legítimo utilizar esa capacidad de influir para influir bien, naturalmente. ¿Para influir en qué, por ejemplo? Porque usted sabe que, entre otras cosas que le atribuyen, en fin, a todos nos atribuyen cosas, a usted le atribuyen una especie de placer especial por hacer gobiernos o por deshacerlos. Eso es una broma como tantas. El mundo del cotilleo en nuestro entorno de la comunicación es muy grande. Es imposible, no se pueden hacer gobiernos y deshacerlos. Nadie tiene en España poder de hacerlo, salvo el presidente del gobierno, obviamente, que esa es su tarea, y los partidos políticos cuando los apoyan o no, y el Parlamento cuando les vota o no les vota. Pero los demás no. Podemos influir en otro tipo de cosas, en crear, en tratar de interpretar lo que ocurre, en presentar a la opinión pública las distintas alternativas con las que se pueden interpretar los hechos, pero no más. Vamos a hablar, si le parece, del mapa de la comunicación en España, de la concentración empresarial, de los monopolios o no monopolios, Perfecto. de la necesaria transparencia de los medios de comunicación, de las acusaciones que circulan sobre los riesgos de una excesiva concentración del poder en pocas manos, de comunicación o de otro tipo de poder. Pero ante todo me gustaría una consideración general. Vivimos un momento de cambio en España, un momento de cambio político, parece, de cambio social y de cambio en los medios. Tal como van las cosas, a lo mejor a usted, quien le acusa de que su diario es progubernamental, ya no le podrá decir que es un diario gubernamental, porque a lo mejor hay otro gobierno. Bueno, entonces me acusarían de que soy progubernamental del gobierno siguiente. Ya lo prepararon. Eso es una táctica comercial de desacreditar al que va por delante. No tiene más importancia. Ahora, sí es cierto que estamos en un momento de cambio
importante. Yo creo que aparte de que hay un cambio mundial a nivel planetario y que está ahí, en fin, España desde que entra en la Comunidad Europea, hoy Unión Europea, entra en otras reglas de juego totalmente distintas, tanto en lo político como en lo económico y desde luego en lo que son medios de comunicación. Aparte de esto, en el campo de la comunicación, la ciencia y la tecnología está ofreciendo unas posibilidades que va a cambiar radicalmente lo que entendemos nosotros la manera de vivir actual. Vamos a hablar de uno de esos cambios, el cambio del diario El País. Fue una operación que surge justo cuando hay democracia en España. ¿Es cierto que usted intentaba crear un periódico de esta naturaleza antes? Bueno, yo me incorporé a una operación. El padre de la operación no fui yo, fue José Ortega Espotorno. Él es el que tiene el mérito. Y el otro madre, fue Juan Luis Cebrián, que fue el director del periódico. Yo en aquel momento era el consejero delegado de la empresa. Lo que hice fue aportar el aparato empresarial que permitiera el desarrollo del país. Tengo que decir que de las cosas que estoy más orgulloso es haber hecho esa tarea. Yo recuerdo especialmente una edición de ese periódico, la noche del 23F. Todavía estaba Tejero y los golpistas dentro de las Cortes y circulaba en la propia carrera de San Jerónimo el ejemplar del País que decía "estamos con la Constitución", y ahí, digamos, se jugaba el periódico a una sola carta. Sin embargo, años después, un contraste tremendo, ¿no? Alguien le acusa de ser, pues, no un peligro, pero sí una amenaza para la libertad de expresión. A los mismos de ese periódico. Bueno, es otra argucia de los críticos, los que critican a los que van por delante, que hay un momento en que solo saben insultar. Yo no les doy demasiada importancia. El País ha sido, es y será un baluarte de la defensa de la democracia, del europeísmo, del respeto al prójimo en España. Y eso somos el periódico de más venta en este país, de más lectura, y nuestros lectores lo saben muy bien. Yo creo que no merece la pena mencionar a los que nos critican. Esta acusación se basa sobre todo porque usted está en prensa, pero está también en radio, está en televisión, y se estima por parte de algunas personas que esto es arriesgado, el concentrar. Mire, yo me quiero concentrar en la radio porque he estudiado un poco los volúmenes, el peso directo y el peso relativo de las empresas en las que está y por conocer el mapa de la comunicación. Y las estadísticas dicen claramente que su grupo no es el más importante en número de ejemplares, ni tampoco lo es el Grupo Z u otros grupos, es Comecosa. Lo que se habla, se le conoce popularmente como los vascos, ¿no? Porque editan el Correo Español, el Diario Vasco, luego el Diario Montañés, el Sur de Málaga, tantos periódicos. En el cálculo que yo hago me sale el 16% de los ejemplares que se publican en España. Es un cálculo muy acertado. El Grupo Correo, como le llamamos, después Comecosa, es un grupo importante, muy bien llevado por una serie de gente de primera línea. Y efectivamente ellos probablemente en prensa son el grupo más concentrado, lo cual me parece muy bien y les felicito. Pero otra cosa es la radio. En la radio aparecen dos grandes polos. El polo público, Radio Nacional de España y todas las cadenas públicas en general, luego ha habido autonómicas, y el grupo de la SER, que después tiene Antena 3, 40 principales y otras cadenas. Aproximadamente el cálculo me sale que controla más del 30% de las emisoras legales de este país. ¿Eso no lo considera una concentración excesiva? Es una concentración, pero es una concentración dentro de la competencia. Es decir, nosotros tenemos una idea empresarial de desarrollo radiofónico que exige enfrentarse con los distintos segmentos del mercado y darles unos productos adecuados a cada uno de esos segmentos de alta calidad y de bajo costo. Eso solo se puede hacer a nivel y a extensión del territorio nacional, con un número de frecuencias, mientras la tecnología no invente la manera de llegar a todos esos hogares de otra manera. Pero lo que sí puedo afirmar es que los demás, nuestros competidores, también pueden hacerlo. Y lo que sí me permito profetizar, aunque esto de las profecías es un oficio en el que yo me meto muy poco, es que terminarán haciéndolo. Pero no solo por competir con nosotros, sino porque la estructura de ese mercado, la modernización de ese mercado, obliga a tomar
posiciones empresariales de este estilo. Ayer mismo en un curso en el Escorial decía Eugenio Fontán de Radio España, la fusión de las dos cadenas de radio, Antena 3 y Cadena SER, controladas por el grupo Prisa, el que usted preside, vulnera la ley vigente. No es ¿Qué cierto. tiene ello que decir? No es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Las discusiones jurídicas en derecho todo es discutible, pero esto no es cierto. Si fuera así, ni el Tribunal de Defensa de la Competencia nos lo hubiera permitido, ni el Gobierno, en un acuerdo del Consejo de Ministros hace poco más de mes y medio, nos hubiera autorizado a concentrar la gestión de esas dos cadenas de radio que no se fusionan. Lo que hacemos es concentrar la gestión. Hay un recurso pendiente, como sabe, de un grupo de periodistas radiofónicos contra esa concentración que estiman excesiva y le acusan en ese recurso de quedarse con Antena 3 de radio, primero porque amenazaba el liderazgo de la SER en cuanto a audiencias en radio y después pues para terminar desvirtuándola o disolviéndola. Bueno, todo el mundo tiene derecho a presentar recursos y denuncias contra los demás. Nosotros lo hemos aceptado muy deportivamente y como lo han presentado ante los tribunales, pues que los tribunales respondan. Una última cuestión sobre esto de la radio, porque hemos de hablar también de televisión y en general de otros asuntos. Un titular de ABC del 4 de junio de 1992 dice, leo textualmente, excelente negocio de Jesús Polanco, a quien el gobierno ha vendido el 25% de la cadena SER a precio de saldo. 3.200 millones de pesetas, dice, en el interior. La manera que tiene el ABC de ver cuáles son los precios de saldo me parece de lo más discrecional. Cada cual tiene derecho a decir lo que le parezca, pero sí puedo decir que nosotros compramos el 75% de la cadena SER por algo menos, un poquito más de la tercera parte del precio que hemos pagado por el 25%. Nosotros compramos la cadena SER, la gestionamos, mejoramos su cuenta de resultados y cuando convencimos al gobierno de que nos vendiera la participación del Estado, tuvimos que pagar un precio altísimo, en mi opinión, por nuestro propio éxito y nuestra propia eficacia en la gestión. De saldo, nada. Salgamos de la radio, pero hablemos en general de los medios de comunicación. ¿Usted no cree necesaria una ley antimonopolio? Antimonopolio en general, pero antimonopolio especialmente en las empresas de medios de comunicación. Yo estoy en contra de los monopolios en lo que sea y me parecería muy bien una ley antimonopolio. Lo que creo es que como hoy la legislación en que estamos enmarcados es la de la Unión Europea, uno de los temas fundamentales del mundo europeo es precisamente la defensa de la competencia. Yo creo que hoy los españoles todavía no nos hemos dado cuenta de que nos estamos regulando por leyes y normas que no son las españolas, son las comunitarias, y que este tipo de cuestiones han sido debatidas, estudiadas y resueltas. Y no creo que sea posible montar un monopolio de nada, y mucho menos de comunicación, en España. Pero una cosa es concentración. A veces defendemos que la concentración es necesaria para tener un volumen de empresa suficiente y no ser barrido por unas multinacionales extranjeras. A veces lo hemos defendido en conferencias o lo defendemos en público. Una cosa es la concentración y otra cosa es el monopolio. Pero ¿qué cosa más delicada trazar la línea divisoria? ¿Dónde termina la concentración y dónde empieza el monopolio? Bueno, yo creo que un monopolio es claro. Que es un monopolio, la capacidad de tener el mercado en unas solas manos. Yo creo que eso es imposible, no lo permitirían nunca las normas europeas, pero de hecho en España un monopolio en el campo de la comunicación es hoy imposible, aunque se quisiera hacer, no es viable. Aparte de que en comunicación, y aprovecho para decirlo, yo creo que cuando alguien crece mucho, está facilitando que le surja el competidor para combatir con él. Es una ley interna que esto lo produce. Luego hablamos de la transparencia de los medios o de otros negocios que puede haber detrás de medios de comunicación, pero como hemos hablado de prensa y de radio ampliamente, vamos a hablar un poco, si le parece, de televisión. Yo no sé si es cierto o no es cierto, ¿no? Pero a Jesús Polanco se le atribuye una frase en vísperas de la concesión de 3 canales de televisión privada, una frase que está incluso publicada por ahí, que dice textualmente, comillas, el gobierno no tiene cojones de negarme a mí un canal de televisión.
Yo recuerdo muy bien dónde leí yo por primera vez que yo había dicho esa frase. Y lo leí en una publicación que se llama El Nuevo Lunes y en una crónica sobre temas de comunicación que lo firmaba el Equipo Lux. Equipo Lux, efectivamente. Ahí leí yo que yo había dicho esa frase. Después ha sido utilizado. Estamos en un país pintoresco en donde todos nos creemos lo malo que nos cuentan de otro y donde cuando escuchamos algún elogio de un tercero nos preguntamos qué tendrá este que ver con el tercero cuando habla bien de él. Pero en fin, jamás lo dije. De todos modos, aunque no tengo la frase así publicada con comillas como la anterior, también creo que usted ha dicho en algún momento que el panorama televisivo español actual es una locura. Eso Incluso que lo he dicho, lo ha dicho. Lo confirmo y aprovecho la oportunidad para decirlo. El panorama, el mapa audiovisual español es un mapa loco, que habrá que regular, que hace daño a todos y que conviene tener una visión de Estado, porque la televisión es hoy una de las instituciones importantes de un país y no se puede tener las televisiones que, salvo una gestión excepcional, estén en plan deficitario. Es una locura. El otro día yo participaba en un coloquio en Barcelona, Eurociutats. El exministro de Industria, Joan Majó, usted lo recuerda, que además ha sido experto de la comunidad, decía él que lo malo de romper el monopolio de la televisión pública en Europa, al autorizar las privadas, que es cuando surge Radio Televisión Española, la RAI, cuando se rompe ese monopolio y surgen las cadenas privadas y aparece pues el grupo Fininvest y las privadas que hay aquí, dice, lo grave, decía Majó, es que no se definió el papel que le quedaba a las públicas y por eso, a juicio del exministro, están en la navegación, si no a la deriva, en la navegación sin definición en estos instantes. ¿Qué piensa usted de eso? Estoy bastante de acuerdo. Creo que la televisión pública, que si existe, debe tener un papel concreto que es el que debe cubrir y no ser una empresa que hace televisión comercial compitiendo con las empresas privadas para poder sobrevivir con los ingresos comerciales. O sea, hay que enfrentarse con la realidad. Pasa que nos cuesta mucho porque como procedemos de una situación de monopolio público, cuesta mucho encajar la aparición del sector privado, pero habrá que enfrentarse, habrá que resolverlo, si es que queremos que haya racionalidad en uno, repito, de los campos más importantes en un país que es el de la televisión. Vamos a hablar, si le parece, de la transparencia de los medios. Hay un estudio que la Comisión Europea encargó a 2 expertos en el que concluyeron que España es uno de los países con menos transparencia en sus medios informativos y recientemente el consejero delegado de la COPE, Eugenio Galdón, pedía mayor transparencia en los negocios que tienen los empresarios de prensa en España. No dijo nombres, no se refirió a usted, pero yo no sé si le hacía alguna referencia ahí. Sí, bueno, en España empresarios somos muy pocos. Pedro, Juan Antonio, empiezo por Antonio, Antonio Asensio, Guillermo Luca de Tena, Javier Godó, yo. Supongo que quiere con esto que demos cuenta de... no creo que sea de lo que hacemos dentro de nuestras empresas de comunicación, porque nosotros, cada Junta General que la abrimos a la prensa, a los medios de comunicación, damos un folleto de información donde contamos hasta cómo respiramos. Se sabe absolutamente todo. No así, por ejemplo, la COPE, que es su última Junta General, que yo sepa, los servicios informativos de nuestro grupo no pudieron asistir, se lo negaron, y no sabemos exactamente cómo se desarrolló. Por lo que se refiere a la transparencia de los empresarios de comunicación, yo no creo que haya que darle a las personas de los empresarios, ponerles más obligaciones que las que pueden tener como empresarios de cualquier cosa. Lo que sí creo es que las empresas de comunicación deben tener una transparencia total de quiénes son sus propietarios, de cuáles son sus cuentas y qué ocurre. De manera que el lector o el televidente o el oyente sepa muy bien quién es cada quien. De todos modos, avanzando en esto de la transparencia, porque me parece importante y la deseamos, ¿usted está de acuerdo en que las empresas de comunicación tengan que declarar públicamente sus relaciones económicas pues, con departamentos distintos de la administración, sea autonómica, sea central, con los organismos públicos en general? Sin duda. ¿Está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Que haya información de todo lo que es una empresa
por dentro. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo le voy a poner algunos ejemplos. Usted, su grupo, algunas de sus empresas, ha iniciado y desde hace años empresas exteriores en América, sobre todo, recientemente más en Europa, Portugal, Francia, Inglaterra. ¿Toda esa aventura con qué ayudas del gobierno? ¿Ayudas del gobierno? Sí, ayudas del gobierno. Absolutamente ninguna. Ni le hemos pedido, ni se nos ha pasado por la cabeza pedirle ninguna ayuda, ni hemos tenido ninguna. No caben hacer estas cosas con ayuda de nadie. O sea, eso es consecuencia del propio plan de expansión que tenga la empresa. Yo creo que sería bueno que el gobierno apoyara a algunas empresas de comunicación, esa es mi modesta opinión. Entre otras cosas porque aquí vienen empresas de comunicación y de no comunicación de otros países que tienen a sus gobiernos detrás. No, bueno, yo creo, no sé si es bueno, yo no creo que sea bueno que un gobierno apoye. Una cosa es que la acción concreta exterior de un país esté apoyada por un gobierno, pero es una acción en general, no la actuación concreta de una empresa, ¿no? Yo creo que eso sería siempre, daría lugar a una cantidad de suspicacias, y en un país como el nuestro, en el que se ven fantasmas, donde puede que no haya más que angelotes, pues se daría lugar a no sé qué tipo, vamos, de discusión, ¿no? Sí ha dicho usted alguna vez que tiene, como empresa, no solo de comunicación, la red comercial más importante en América. Presumo de que nuestro grupo tiene la red comercial más importante de una empresa española en toda América, América Latina me estoy refiriendo, ¿no? Sí, estamos desde arriba abajo, prácticamente en todos los países, y tenemos miles de personas que están diariamente yendo hasta la última escuela, que es nuestro campo fundamental, a ofrecer los productos que nosotros hacemos. Vamos a hablar del futuro, si le parece, en los últimos minutos de esta entrevista, a partir de un mapa de la comunicación en España que hay que resolver, que hay que mejorar. Usted decía que hay que terminar con la locura televisiva y sobre todo a partir también de su experiencia en América, de llevar libros y de llevar productos, ahora últimamente un periódico en México. ¿Qué hay que hacer para que este país pese algo fuera, pese más de lo que está pesando, ¿no? Bueno, yo creo que fuera España pesa en América Latina porque ha habido un sector editorial que fue a América Latina hace muchos años, en el siglo pasado, que se ha mantenido en este siglo, que está prácticamente allí haciendo su labor. Y yo muchas veces me he preguntado cuál es la razón por la que las empresas de comunicación, prensa, televisión, naturalmente antes era la televisión española, y radio, no acudieron a América Latina a tratar de, adaptándose a aquel paisaje, participar. Yo creo que ese es un enorme error histórico que hemos cometido, que se está aprovechando, por ejemplo, por los norteamericanos, que son muy conscientes de que aquel es un mercado natural para ellos, espléndido, y están haciendo el acercamiento. Yo creo que ese debería ser un objetivo, nosotros ya lo tenemos como objetivo, pero yo creo que todos los grupos de comunicación españoles deberían fijarse e ir allí y trabajar allí. Creo que ese es el gran papel que España tiene fuera de sus fronteras. Mucho más difícil es la operación europea, en la que nosotros también estamos, aunque en Europa el papel que podemos hacer es un papel muy humilde, habida cuenta de que nosotros, en dimensión empresarial con respecto a los grupos europeos, somos muy poca cosa. Y por tanto nuestra participación pues tiene que ser siempre muy relativa. Hasta el punto de que nosotros, cuando empezamos a operar en Europa, lo que hicimos fue buscar grupos similares al nuestro en Italia, caso de República, y conjuntamente en un primer momento pensábamos estudiar un proyecto de sacar un periódico en París. Consideramos que había una oportunidad, después hemos pensado que no es este el momento de hacerlo, y estudiando lo de París nos surgió la oportunidad de entrar en un periódico de Londres, de Independent, y después nos surgió la oportunidad de entrar en un periódico portugués que es público, y ahí estamos juntos hoy con Independent y con Le Monde. Nosotros hemos creado una empresa, los cuatro, en la que queremos estudiar proyectos que se presenten en Europa. Pero hoy la crisis publicitaria y la crisis de prensa en Europa es fuerte y no es el mejor momento. Pero
pensamos que más adelante tal vez. En todo caso, queda ahí como asignatura pendiente y bienvenidos sean los esfuerzos que se han hecho hasta ahora. Si le parece, terminamos en España, hablamos del mapa de la comunicación. ¿Cómo se imagina los próximos años? ¿Qué hay que hacer? Si tiene alguna receta o si tiene alguna advertencia, ¿cómo se va a reordenar todo esto que llamamos el mapa de la comunicación, que es el conjunto de 115 periódicos, 800 emisoras de radio, 10 o 12 emisoras de televisión y las que vengan por satélite, por cable? ¿Cómo se reordena todo esto? ¿Qué tiene que decir Jesús Polanco? Bueno, yo creo que va a haber un cambio profundo en un plazo de tiempo relativamente breve. Por un lado, porque, repito lo que decía antes, estamos en el marco europeo, los grupos europeos están entrando aquí, esos están provocando la evolución. En prensa, tal vez la prensa es lo que mejor defensa va a tener, porque un periódico es un instrumento vivo que se ha adaptado a un segmento de mercado muy concreto y creo que puede tener. En radio opino que hay que tomar una dimensión y que si no, o eres un artesano o vas a desaparecer. No se pueden aguantar pérdidas todos los años del volumen de las que hoy tienen determinadas cadenas de radio. Y en televisión, después de decir y repetir que este es un mundo loco, habrá que reestructurarlo. Pero por otro lado, la tecnología está trayendo ya al mundo, y lo estamos viendo fuera de España, y llegará aquí. Llegará más tarde que a los Estados Unidos o más tarde que en otros países europeos, pero va a haber un cambio de los servicios, esas autopistas que se habla ahora de la información. Ese es un mundo arrollador que va a cambiar todo, va a cambiar la manera de organizar las ciudades, de organizar el trabajo. Va a ser otro mundo. Dentro de 50 años, yo creo, la segunda mitad del siglo XXI se parecerá menos a la segunda mitad del siglo XX que este momento que estamos viviendo con el siglo XV. ¿Con el siglo XV? Sí, va a haber un cambio fundamental y nos va a afectar a todos, ¿no? Y en esto, obviamente, los acontecimientos no es un meteorito que nos cae y serán paulatinos, pero desde luego me apasionaría vivir dentro de 50 años para ver cómo va a ser el mundo de entonces. Fantástico. Pues lo seguiremos y hasta donde podamos lo retransmitiremos. Gracias, Jesús Polanco, por haber estado en esta entrevista tan insólita, decíamos al principio. Muchas gracias.